Hola mentados, el día de hoy tenemos una gran noticia y es que ya está disponible Effect House, este programa que están viendo acá, que es el programa con el cual se utiliza para crear filtros de TikTok y la noticia es que ya se puede utilizar tanto en PC como en Mac. Esto abre las posibilidades a que todos podamos empezar a crear filtros en estas plataformas y viendo unas encuestas, digamos, hay que tener en cuenta que muchas empresas están empezando a utilizar ese tipo de filtros para poder mover sus marcas. Entonces digamos que entre más rápido aprendamos a utilizar estos programas, pues más posibilidades tenemos de trabajo a futuro si ustedes diseñan filtros de realidad aumentada sin importar la plataforma que estén utilizando. Digamos que esto es como un complemento, como cuando ustedes aprenden una extensión de otro programa o cuando aprenden otro programa para poder ofrecer más servicios en este campo. Que en este caso recuerden que nosotros vivimos de hacer filtros de realidad aumentada. Y hoy vamos a ver ya, digamos que sabiendo que ya está disponible para todos lados, lo que digamos tanto PC como en Mac, el programa, pues vamos a aprender cómo se hace una máscara sencilla para, digamos, tener una idea de cómo se hace la estructura. Lo primero que vamos a hacer es les voy a mostrar a NASA en diseño para poder ver un poco más o menos qué es lo que vamos a aprender. En este caso, si se dan cuenta, el cabello de ella realmente no es verde, pero tiene la segmentación del color verde, tiene unos ojos café claros y esta parte que pintamos que lo hicimos con un programa de edición de diseño gráfico de cualquier, digamos, puede ser Photoshop, puede ser, en este caso yo lo hice en Procreate, que es en la tablet, pero ustedes lo pueden hacer en cualquier programa. Simplemente vamos a ver los pasos de cómo es que se hacen. Entonces ahora vamos a pasar a nuevamente nuestro computador y ver cómo es que funciona esto. Bueno, hay que tener en cuenta primero que recuerden que TikTok maneja este programa que se llama Effect House. Y para poderlo descargar, lo primero que nosotros vamos a hacer es ir a nuestra página que se llama Effect House Beta. Aquí ustedes le van a dar en descargar. Y en descargar pues van a buscar la versión que necesitan, sea tanto para PC o sea para Mac. Ahora, luego de esto, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos para poder hacer este tipo de diseño una plantilla. Lo mismo pasa en Spark. Se maneja una base, solo que la diferencia de este programa es que si yo giro se ve que esta imagen es un poco plana. Spark Art Studio sí maneja el diseño en un modelado tridimensional del rostro que se llama el Face Mesh. Cuando uno descarga la plantilla, que en este caso es esta que estamos viendo acá, se llama Effect House Face Mask Template. Si se dan cuenta, todo lo estamos diseñando sobre también una imagen plana. Pero no es como en Spark que se va a colocar en un modelado tridimensional, sino en este caso el programa lo va a colocar en un, digamos que en un rastreo, pero plano. ¿Dónde encontramos esto? Vamos a ir a Effect House, vamos a colocar en el buscador Face y vamos a buscar donde dice Face Detection. Vamos a ir a, perdón, no es en Face Detection, sino en 3D Face. Aquí van a encontrar los rostros, los assets, deformaciones y swap. Pero el que nosotros ya necesitamos se llama Face Mask. En Face Mask, si nos damos cuenta, es como les comentaba que él lo coloca, digamos, de una forma plana. Entonces vamos a descargar donde dice facemasktemplate.zip. Aquí nos va a dar un ejemplo en la parte de abajo cómo lo podemos editar. En este caso nos muestran en Photoshop. Nos están dando como unas guías, hay unos tips. Y lo que vamos a empezar a hacer, digamos, es a editar esta máscara. Aquí también pueden encontrar el paso a paso para que lo puedan ver. Digamos de cómo se va utilizando también y las formas que digamos trae directamente el programa para aprender esta edición. Bueno, ahora qué hacemos. Entonces lo primero que yo hago como tal es descargar la plantilla, que es esta que vemos acá. Esta plantilla trae varias carpetas. Está la máscara, está en las pestañas, está la parte del maquillaje del ojo y está los labios. El brillo de los labios siempre por lo general lo dejo. En lo que yo hice para poderlo, digamos, trabajar un poco más fácil, porque no tengo, digamos, ahorita como ponerme a dibujar encima, con un lápiz que sea un poquito más rápido, lo que hice fue tomar esta imagen y la pasé a Procreate. ¿Qué es Procreate? Procreate es un programa que existe para, en este caso yo lo estoy utilizando en iPad, y este programa es simplemente, digamos, como dibujo, es este que está acá. Y este es el maquillaje que está al lado de la izquierda, el que digamos más o menos estábamos intentando hacer. Este programa, lo que para digamos que me funcionara, lo que yo hice fue que fui a galería, cogí la imagen específica, la importé, la abrí y funciona muy parecido a Photoshop. Entonces aquí están todas las capitas que uno digamos va desactivando. Lo importante es que en el programa que ustedes estén,
cuando empiecen a hacer el maquillaje, tengan esta imagen base que es la que está atrás, que es una imagen cuadrada. ¿Por qué lo hice en Procreate? Procreate tiene una gran ventaja, digamos, a Photoshop, es que en este caso solo es para dibujar. Pero tenemos muchas herramientas gratuitas de pinceles. Entonces voy a estar acá arriba, voy a hacer aquí en la parte superior, le voy a dar en más. Y vamos a ver, a esto es a lo que me refiero. Entonces trae todo esto que están viendo ustedes acá, son brochas. En Photoshop también se puede hacer, o en Photopea, simplemente que toca buscar las brochas y empezar, digamos, a utilizarlas. Mientras que, digamos, yo estando acá, simplemente selecciono la brocha, empiezo a pintar en cualquier parte y me empieza, digamos, a quedar todo este tipo de punticos, que en este caso es como si la persona estuviera un poco sucia la cara, porque es como un estilo digamos, de pintura, pero más que todo la idea es que sea como un poco como sucia. Otra de las ventajas que tiene este programa es que tiene un pincel que se llama Baskerville, y la ventaja que tiene este Baskerville, vamos a colocar acá, por lo general siempre que ustedes van a trabajar, yo siempre voy separando capas para poder trabajar más fácilmente, y se van a dar cuenta que esta es una herramienta que ayuda a hacer trazos más suaves. Les voy a mostrar aquí a un lado, digamos yo estoy haciendo rápido, pero si se dan cuenta, ella como que se va quedando y va haciendo que esos trazos queden totalmente suaves. Es como parecido como cuando uno utiliza la pluma. Pero en este caso la ventaja es que uno, sin necesidad, digamos, de tener un pulso perfecto, pueden hacer ese tipo de trazados. Cuando uno tiene ese tipo de líneas en este tipo de programas, si uno mantiene la parte derecha donde está el color y uno lo suelta en la parte superior y lo suelta en la parte donde uno dibujó, uno puede colocar directamente, digamos, el relleno. Entonces, de este modo es que empecé yo a hacer el diseño. Pero como les comentaba, una de las ventajas del programa es que me dejaba pintar de una forma muy fácil. Entonces ustedes van a hacer exactamente lo mismo, van a empezar a pintar, digamos, de cómo va quedando el diseño. Lo ideal es pues que digamos que van viendo, digamos, cómo está la base para entender un poco cómo se está armando. Se trae aquí un poquito de blanco aquí en la mitad, después se baja aquí como hacia la parte del centro. En la nariz aquí la puntica tenía como un poquito de blanco, no en la nariz sino es como en la parte del centro aquí del rostro. Luego, como que yo tengo las brochas que yo estaba utilizando, pues simplemente las fui utilizando, digamos, las puedo volver a utilizar nuevamente, ¿no? Aquí, digamos, esta parte traía, pues la ventaja es tener la guía que está acá atrás, aquí a la izquierda, que uno simplemente van dibujando ustedes como van viendo la forma de la guía. Y lo ideal es que ya después de que ustedes terminan de hacer todo este diseño, que lo van armando, lo que vamos a hacer es empezar a exportarlo. No importa el programa que estén utilizando, en este caso pues el programa de Procreate nos da la opción, aquí dice compartir y lo podemos colocar al otro lado. Cuando yo hice todo este diseño, que ya lo tenía así, lo importante aquí es, voy a activar todas las capas que tenía antes, es que cuando ustedes ya lo vayan a exportar, tengan en cuenta que lo único que va a salir, o lo único importante que necesitamos, es la parte del rostro. O sea, todo esto que yo tengo aquí alrededor, por ejemplo, esta parte de, vamos a poner acá, cancelar, aquí me está diciendo que no estoy seleccionando todavía ninguna capa, que está oculta. Entonces vamos aquí a colocar todo esto que está aquí por fuera, digamos, por fuera del rostro de esta imagen que está acá, no va a salir. Lo único que va a salir es esto que está en estos punticos. Entonces no nos tenemos que preocupar de todo lo que está por fuera, porque al fin y al cabo el programa solo va a coger lo que está dentro de la guía del rostro. Pero lo que sí es importante es quitar la base, es decir, tiene que quedar así como lo estamos viendo ahora. Cuando lo tengo así, lo tengo que exportar en PNG. Cuando ya lo tengo en PNG, vamos a ir a nuestro programa en el computador. Entonces vamos a volver aquí nuevamente a nuestro computador y volvemos aquí al programa. Entonces, lo que yo hice en este punto es importar la imagen. Esta imagen yo la tengo guardada. Vamos a buscar aquí en agregar, importar desde computador para que la podamos ver. Aquí dice maquillaje. Vamos a ver dónde es que está. Entonces en escritorio, vamos a ver aquí diseño TikTok maquillaje. Aquí ahorita no me parece todavía cargado porque lo debo tener en descargas. Entonces vamos a mirarlo aquí en descargas. Vamos a ver si lo vemos por acá. Aquí está. Entonces si se dan cuenta, este fue el que exporté, tal cual que ustedes estaban viendo, lo exporté directamente. Yo lo puedo agregar directamente aquí al programa, pero lo que vamos a hacer antes de eso es comenzar de cero para entender qué fue lo que estuvo, digamos qué fue lo que pasó. Voy a cerrar mi TikTok,
Le voy a dar, en este caso, pues guardar, si lo quieren guardar. Vamos a abrir Effect House desde cero. Vamos a crear un nuevo proyecto. Cuando hemos creado el nuevo proyecto nos va a salir de este modo la interfaz. Es muy parecido a Spark. Al lado izquierdo está nuestra escena. En nuestra escena vamos a dar en agregar. Vamos a buscar donde dice Face Effects y vamos a buscar el que se llama Face Mask. Entonces Face Mask me coloca esta imagen que es la guía que teníamos antes. Aquí en la parte derecha vamos a encontrar dónde está la textura. Dice opacidad de textura. Voy a darle clic. Pues en este caso no tengo importada textura, entonces lo primero que hay que hacer es importarla. Entonces vamos al lado izquierdo, le vamos a dar en Add, importar desde computador. Busco la imagen que necesito, que es esta que está en PNG, le damos a abrir. Ahora si yo voy nuevamente aquí a Face Mask, le doy clic mantenido, busco la textura que llama ilustración sin título, le vamos a dar OK y ya tenemos acá. Pero aquí nos damos cuenta que tenemos un poquito, digamos, difuminado o aguado. Aquí en la parte de abajo encontramos la opacidad. Si yo lo subo totalmente me va a quedar totalmente rígida. Si lo bajo un poquito pues va quedando un poco aguado. Tenemos modos de blend, que si quieren con multiply, normal, screen light, en este caso lo voy a dejar normal. Ya tenemos listo esta parte del maquillaje. Ahora vamos a ir acá a la izquierda, vamos a dar clic en el derecho nuevamente en nuestra escena o en Add Object, cualquiera que ustedes prefieran. Vamos a Face Effects, hay uno que llama Eye Color. Cuando lo selecciono automáticamente ahí me lo agrega, pero no estamos viendo un cambio en mis ojos. Aquí donde dice la opacidad lo voy a poner totalmente arriba. Aquí donde dice color lo voy a colocar de un color café claro, más o menos por ahí, y cierro. Y en este caso pues ya vemos que mis ojos tienen un color diferente. Aquí tengo diferentes tipos de, otra vez digamos de poder hacer el modo, de poder hacer la combinación de cómo queda la capa. Algo importante que me parece chévere es dejar el reflejo. Los reflejos es que se vean mucho más claros los ojos. Aquí abajo también está la opacidad digamos de este reflejo, que tanto se va a ver o que tanto no se va a ver. Ahora necesitamos cambiar el cabello, entonces vamos a ir a Add Object, vamos a ir a buscar donde dice segmentación, y en segmentación ya me aparece así. Este trae por defecto digamos la parte del fondo, pero nosotros no la queremos. Entonces en nuestra escena dice Portrait y dice Background. Deshabilitamos el Background. Ahora ya tenemos esta segmentación que aquí digamos no se entiende qué está pasando, pero lo vamos a ver ahora en la parte izquierda, donde dice aquí Portrait. En la parte de Assets dice Portrait Segmentation Texture. A la derecha me está diciendo que es lo que está haciendo. Aquí en la parte superior dice Portrait. Yo le puedo dejar Hair y automáticamente aquí abajo ya me dice que tengo esto, pero pues en este punto no está pasando nada, ¿no? Entonces nos devolvemos nuevamente a donde dice Portrait Segmentation en nuestra escena, que es la que habíamos creado. Aquí a la derecha cambiamos el color que nosotros deseamos. Entonces ya nos damos cuenta que mi cabello tiene un tono diferente. Le vamos a dar cerrar. Entonces, ¿cómo fue lo que hice? Recuerden que aquí a la izquierda, donde dice Portrait Segmentation, lo seleccioné para luego cambiar el color aquí al lado derecho. Pero antes tenía que decirle qué tipo de segmentación quería. Que lo cambié fue en la parte de abajo donde dice Assets, Portrait Segmentation Texture, y aquí en la parte superior es donde yo cambio. Y puedo dejarlo digamos solo para la cabeza, puedo dejarlo para la ropa, que me quede solo específicamente la ropa. Tenemos el cielo, que en este caso no me aplica, el ground, que es la parte C, y tenemos este que es para reconocer cuando está el piso. También tenemos para construcciones, que es como esos filtros de TikTok que ustedes han visto, que sale el muñequito que sale bailando detrás de las torres. Se hace con esto, simplemente es tener como una imagen a la que va a ir animando y va a aparecer pues atrás de las torres. Entonces listo, dejamos nuevamente en Hair. Ya en pocas palabras tenemos nuestro filtro. Y el proceso siempre para poder publicar estos filtros es, vamos aquí arriba a la parte donde dice Submit. Le pueden también ver un preview. El preview ustedes les dan aquí. Él automáticamente abre esta opción. Y les voy a mostrar en el celular. Hay una parte donde se agrega los amigos o los usuarios. Entonces vamos a mirar, les voy a mostrar cuando ustedes están en... Vamos a ver, les voy a mostrar cómo se ve en el celular. Entonces vamos a ir aquí a amigos. Vamos a colocar a Florencia Rafa. La vamos a compartir.
Entonces, ¿cómo se hace el escaneo en el celular? Entonces, estamos en nuestro celular. Ustedes entran a TikTok. Van a la opción donde está abajo que dice amigos. Entonces, en esta parte donde dice amigos, en la parte superior izquierda hay un más. En la parte derecha superior hay una parte donde parece como un QR. Al tocarlo, les sale esta imagen. Esta imagen es la que ustedes este QR es el que ustedes simplemente van a escanear. Cuando lo escanean, él empieza a hacer la carga. Ahora vamos a ver nuevamente mi celular. Y en este momento yo ya puedo hacer las pruebas. Algo que antes pasaba en TikTok, no dejara que uno grababa y no se podía guardar. Pero ahora sí uno puede simplemente grabar el tiempo que ustedes deseen, le pueden dar siguiente, lo pueden guardar y ya les queda, digamos, ahí para tener un video o un test para antes de que ustedes comiencen. Entonces, esta es la forma, digamos, en cómo se puede hacer el test desde el celular. Y al lado de la derecha está el Summit, que es donde vamos a agregar. Aquí en la parte del icono es importante, solo deja agregar imágenes en PNG. Aquí voy a colocar esta solo como digamos, por tener ahí una referencia. Tienen que ser en PNG, no funciona si no es en JPG. Vamos a dejarlo de este modo, pequeñito. Le damos OK, le colocan el nombre. Voy a colocar, digamos, Vikingo. ¿Qué es lo que debe buscar? En este caso, digamos, si tiene alguna acción, si es un rostro. Digamos que está varias opciones para uno poder utilizarlo. En este caso yo voy a dejar, aquí se muestra el rostro. Me dice el peso, que está en verde como también pasa en Spark, entonces cumplimos el peso. Le vamos a dar Upload, él automáticamente nos va a rebotar a la página de FedHouse. Seleccionamos la categoría que ustedes deseen, que digamos en este caso yo le voy a colocar, digamos, ¿qué colocamos? Coloquémosle, dejémosle en belleza. Etiquetas, pueden colocar 5 etiquetas que vayan en base a esto, los comentarios adicionales y este video que hay que cargar. Entonces este video, como uno hace, me devolví nuevamente a FedHouse. Aquí en la parte de abajo encontramos uno que dice un icono que se llama Take Screenshot, que toma una foto, y a la derecha encontramos el botón de grabar. Simplemente ustedes tocan el botón de grabar, se quedan quietos unos segundos, paran, guardan el video donde ustedes deseen. La vamos a dejar así como un title. Me devuelvo, le voy a dar en cargar, busco en donde fue que lo guardé. Entonces, aquí imagen TikTok beta, aquí está el video, le damos a abrir y lo siguiente simplemente es enviar. Bueno, toca colocar una etiqueta porque no va a colocar, entonces voy a colocar como maquillaje, por ejemplo, vikingos, si es que escribe así, si no, perdónenme, cómo es que sea que se escribe. Vamos a colocar rostro, vamos a colocar Halloween, creo que es así también. Si no es así, me disculparán, pero más la idea es colocarlo, pues, las palabras que estén más relacionadas y cercas a lo que es el filtro que ustedes están haciendo. Luego le van a dar a enviar y en TikTok más o menos a veces se demora un día. Aquí también da una opción de poder escanear nuevamente y ver el filtro que ya teníamos directamente en el programa para que ustedes lo puedan colocar ahí. Me devolví nuevamente aquí a FedHouse. El tiempo puede tomar a veces más o menos entre 1 o 2 días, a veces es más rápido, a veces es un poco más lento, igual que Spark. Y si cae fines de semana, pues pasa el mismo principio, que digamos, no, sábado y domingo a veces no puede que no se apruebe, sino hasta el lunes. Entonces igual hay que tener en cuenta esto. Así es que funciona el programa de FedHouse, que en este momento ya lo pueden tener tanto en PC como en Mac. Y es como la misma estructura, digamos que no cambia nada entre plataformas. Salió una actualización, que es, digamos, en este caso yo tengo una versión, vamos a ver, esta es la versión 1.5.1, pero para PC va a salir la versión 1.6. Y en Mac se va a actualizar esta versión, dicen que la próxima semana. Entonces, para que, digamos, sepan que igual que va a salir con una versión nueva, que es directamente para los dos tipos de sistemas operativos. Si tienen alguna pregunta, recuerden dejarla acá abajo, regálense un like. Recuerden que siempre vamos a estar en TikTok y en Instagram. En Instagram estamos como en nasa.carrero. Estamos subiendo todo lo relacionado a cositas que hacemos de todo.
no solo filtros, sino digamos de lo que estamos haciendo. Y en TikTok nos encuentran como Soy Daniel Murcia, que es como esta insignia que nos dieron por ser los iniciales de probar la beta de Windows, donde pues realmente pues trabajaba bien, muy similar a Mac, no había como mucha diferencia, pero lo que pasa es que no tenía todas las, digamos, actualizaciones que ya tenía en el programa en estas versiones de Mac. Entonces, digamos, ya ahorita vienen con todas las actualizaciones, digamos, con todas las plantillas y todo al mismo tiempo como se ve en Mac. Y a NASA la pueden encontrar también como NASA Carrero en TikTok. Para que no se pierdan estos días vamos a estar haciendo también algunos lives, como siempre, algunos videitos, para estar contándoles de todo un poco de lo que estamos haciendo. Entonces nos vemos en el próximo tutorial de aumentados. Chao.